ustedes la leen toda y luego ya agarran el resumen más tranquilamente. ¿Les parece? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Lo van a poder entender porque vamos a platicar un poquito la parte de criminalidad femenina en América Latina. Este es un tema muy interesante, es un tema que abarca muchas disciplinas para el conocimiento de la investigación y el análisis de la criminalidad femenina. Yo he puesto aquí una serie de conceptos para irlos entendiendo un poquito antes de los conceptos, antes de que avancemos en la criminalidad. Y las definiciones son las siguientes, porque son unas palabras que vamos a estar utilizando de forma, a lo mejor para nosotros es muy práctico, pero yo quisiera que ustedes las tuvieran ahorita un poquito como de registro de información. La conducta delictiva femenina, que es un fenómeno, les voy a dar los conceptos de las palabras que vamos a utilizar. La conducta delictiva femenina es un fenómeno complejo en el que intervienen diversos elementos. De acuerdo con su origen, pueden ser internos o externos. Estas palabras nosotros las utilizamos muchísimo, internos, externos, ahora van a ver por qué. Y en estos son los que se utilizan o con mayor frecuencia, influyen más bien y determinan este fenómeno de la criminalidad, dado que se predispone a las mujeres en la comisión de un delito. Entonces, nosotros para hacer una perfilación, esto es una extensión que hacemos a este concepto, utilizamos esto en análisis porque vamos haciendo perfilaciones de delincuencia, que tiene que ver con algunos aspectos sociales, y de criminalidad, que ya estamos hablando de otro tipo de situaciones o características dentro de las conductas. Otro muy interesante que nosotros utilizamos es biopsicosocial dentro del aspecto de la criminología. El modelo biopsicosocial al que nosotros nos referimos es un modelo o un enfoque participativo de salud y enfermedad que postula el factor biológico, químico, que son los aspectos biológicos, el psicológico, que son pensamientos, que son emociones y conductas, y los factores sociales que desempeñan un papel significativo de la actividad humana. En esta combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales, no son puramente términos biológicos, se contrastan estos modelos y conjuntamente nos da ese origen a la criminalidad. Yo, bueno, de pronto me gusta moverme un poquito. Aquí les voy a poner algo en el... ¿Se alcanza a ver esto si yo escribo? ¿Sí? Vamos a ver, algo se ve, doctora, sí. Sí. Ok. Voy a escribir y luego voy a hacer esta mención. Aquí dice biopsicosocial. Entonces, yo lo voy a separar porque esto es como el antecedente para la antesala a lo que vamos a platicar de las mujeres. Ni todos los hombres son malos, ni todos los hombres son buenos, ni todas las mujeres somos víctimas, ni todas las mujeres somos tan buenas. Entonces, para la cuestión de la criminalidad, que es un poco diferente a, o bueno, es un apartado que se cuece totalmente en otra cazuela, el aspecto criminal y el delincuencial. Ajá. Esto nos ocupa un poco o mucho en la parte de política criminal y para prevención del delito en políticas públicas de prevención del delito, válgase la redundancia, porque los aspectos o los tratamientos para una mujer delincuente son diferentes que para una mujer criminal. De hecho, los criminólogos consideramos que la criminalidad es muy difícil, no se cura. Entonces, bueno, aquí tenemos, me voy a mover un poquito, para poner otro colorcito. Ay, enseño. Ahora ha habido muchos maestros que se ponen muy guapos arriba y después en estos movimientos que estoy haciendo yo, enseñan que no traen pantalones. ¿Han visto eso?
Pero bueno, no es el caso aquí. Entonces, esto, biopsicosocial, dijimos, bio, para los que no estamos metidos en este tema es muy importante socialmente porque abarca a la abogacía, a la parte de penología, a la parte punitiva y a la parte dije penología, penal, derecho penal. Derecho penal, derecho penitenciario y criminología es totalmente individual. Bueno, entonces, tenemos aquí a la parte bio, que son esos daños químicos del cerebro, que van a tener una predisposición, o va a haber una predisposición para dar origen a la criminalidad. Luego tenemos los psico, que dijimos que eran los emocionales, forma de vida y violencia, que hay mucha violencia generada en este tipo de personas, y que crea muchas frustraciones y muchas necesidades de generar más violencia. Luego las cuestiones sociales. En América Latina hay mucho resentimiento social que genera, si se dan cuenta, otra vez regresa para acá y luego para acá. A veces tenemos hasta aquí, cortamos, aspectos y características solamente psicosociales que nos da este origen o que nos da a generar delitos, a mí no, los delincuentes, porque hay unas cuestiones primarias de necesidades económicas. No es una justificación, pero es una forma de aprender o de hacer este análisis porque están cometiendo. En este tipo de elementos o características no hay tanta violencia en algunos casos, pero cuando ya tenemos esto, sí hay mucha violencia. Cuando tenemos esto, psico, que también en las mujeres se da mucho algunos tipos de asesinatos o de homicidios con una violencia muy extrema, es porque se activa un instinto de protección y entonces la parte emocional, es verdad por ahí que dicen que estamos un poco locas en ciertos días, hay estadísticas que se hicieron, esto es ciencia, en 2 centros penitenciarios que se hizo la investigación, en uno de ellos participamos y efectivamente decía del día 25 al día 28, la situación hormonal, del día 25 al día 28 de ovulación, la situación hormonal en la mujer pierde esa capacidad de conciencia. Entonces, háganle ustedes algo en esa época y quizá su respuesta sea diferente a otros días. Parece curioso, pero no lo es. Entonces, estamos ahí hablando de la cuestión bioquímica del cerebro y luego una cuestión emocional, activando un sistema de instinto, como se da en estos casos violentos, porque de lo que tuvimos oportunidad en algún momento de platicar con unas personas, con algunas mujeres, violencia sexual a los hijos, y entonces encuentran al agresor y se van con toda la hazaña, ¿no? Decía un amigo, no sé si me está escuchando, que era doctor médico en un centro penitenciario, y decía esta mujer que mató al pobre hombre, pobre nada, pero bueno, decía 276 puñaladas. Él era médico, entonces decía, si ella hubiera sabido que a la puñalada número 3 ya el hombre estaba muerto, eran en balde las otras 270 y algo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se pierde esta parte y donde se activan estos instintos. Eso es una parte de criminalidad y, bueno, de violencia en la criminalidad. Me desvío un poquito, pero estos temas son muy, muy apasionantes porque por ahí se pueden defender muchas situaciones en cuestiones de la abogacía que no se ha dado, ¿eh? Pero bueno, tenemos aquí esta palabrita que era muy interesante de biopsicosocial y luego, ¿qué es conducta delictiva femenina? Bueno, esto es un fenómeno complejo en el que intervienen diversos elementos de acuerdo con su origen y pueden ser internos o pueden ser externos. Los que mayormente prevalecen en las mujeres son los externos. Como bien comentábamos, es la parte exógena.
Luego tenemos aquí, que otra palabra importante, que es multidisciplinario. Las investigaciones que hacemos para arrojar estos datos en la criminalidad femenina siempre involucra a varias disciplinas, no solamente la parte de la criminología. Entonces, multidisciplinario es todo lo que se forma por un grupo de profesionales de diferentes disciplinas, donde uno de ellos es el responsable del trabajo que se lleva a cabo. Entonces, nosotros, por ejemplo, para hacer estos trabajos de investigación necesitamos un sociólogo criminal, a veces un psicólogo criminal también, o un psicólogo clínico, dependiendo de las circunstancias. Necesitamos un especialista en leyes, necesitamos un especialista en sociología de campo, que es los que nos traen la información, y se hace de manera conjunta. También necesitamos un psiquiatra, en estos casos para ver los daños químicos, o bioquímicos, que se requieren para poder hacer estas perfilaciones. Luego tenemos otra palabra que es multifactorial, y esta está muy sencillita, el concepto de la Real Academia Española dice multi y factorial. Entonces, es debido a muchos factores. Exógenos, como un factor exógeno, pues es un elemento o una cosa que junto con otra contribuyen a producir un efecto. Es un factor desencadenante, y exógeno quiere decir fuera. Entonces, esto es un factor que existe fuera de la persona, que facilita a que se dé una comisión de delito. Endógenos, pues entonces decimos para adentro, ¿verdad? Entonces son factores que se refieren a los que ya nacen con el sujeto y actúan hacia el medio exterior produciendo ciertos resultados. La combinación de todo es lo que nos trae la delincuencia y criminalidad. El factor causal, también este es otro concepto, será aquello que particularmente lleve a un determinado sujeto a cometer un crimen. En la criminología se intenta buscar las causas para proceder a un adecuado análisis de comportamiento y hasta tratamiento o prevención. Bueno, aquí tenemos, ahora sí, cuando yo tengo a mis alumnos en algunas situaciones, digo, vayan subrayando, deberían ver mis libros, cómo están todos pintados, que no lo tiene impecable, que sí que no lo leyó. Entonces, cuando hay una palabra que crean que necesitan o que no la sabemos, nos pasa a todos, a mí me pasa muy frecuente, la apunto, investigo y continúo leyendo. En este caso, si hay alguna palabra que a mí se me llega a pasar, no la podemos, nos falta el concepto, me avisan y con mucho gusto para continuar. A veces parece que no es importante, pero algo que no entendamos deforma la información totalmente. Bueno, ya iniciando la introducción al estudio y al análisis de estos antecedentes en la criminalidad femenina, aquí vemos la participación de las mujeres en el ámbito de la violencia y la delincuencia y la criminalidad. Nosotros investigamos los motivos, las características, los elementos y ¿para qué? Para ver cómo podemos prevenir. Hay una situación interesante que nosotros manejamos mucho desde que están las primarias. Hay un proyecto que todavía no es una ley, está en proyecto, está en una mesa de proyecto. Estamos participando en ello, en la que se incluye la criminología, por ejemplo, en la primaria, en la sector primaria. Creo que para América Latina todo es así, primaria. Si estoy equivocada, díganme. Correcto, correcto. Así es, doctora. Entonces, dicen, ¿para qué? ¿Para qué y por qué? Porque las mujeres son quienes organizan muchas partes, en muchas ocasiones, parte de la criminalidad en cuestiones de estrategias, son mujeres. Y luego en la parte de la delincuencia,
de la delincuencia, mujer, estamos hablando de la delincuencia, las mujeres participan de manera activa, de manera proactiva y de manera pasiva también. Les comento, vamos a hacer una plática de charla agradable. Estas experiencias, en algún momento, una señora, madre de 3 niños, de menores infractores, se llama en México, y en España infantojuveniles, y en otros países también de Europa infantojuveniles. En una investigación, ella la conozco porque llega llorando, porque el hijo, porque tal. 3 años después, vuelve la señora con otro hijo, que otra vez estaba metido en líos, y con un acta de nacimiento, original, auténtica, pero de un primo del chico que era hijo de la señora. No sé si me estoy explicando bien. Y decía el acta de nacimiento, porque eso es lo que hacen, que era menor de edad. Que el chico había cometido el delito, era menor de edad, tal. Entonces, cuando hacemos la entrevista con la señora, esta es la situación. Lloran y sufren y tal. En esta experiencia ustedes se van a dar cuenta, los que se dedican a esto, los que nos dedicamos a esto, que de pronto cuando lloren y sufran y tal, ya tenemos la experiencia, ya sabemos que no es verdad y que no... La señora hizo esto en automático y me dijo, ¿cómo se dio cuenta? Bueno, la situación es que el acta de nacimiento no correspondía al hijo. El hijo era pequeñito por condiciones físicas, lo que sea, pero ya era mayor de edad, ya tenía 18 años cumplidos. Entonces la señora decía que tenía 16 para obtener beneficios jurídicos o beneficios de ley. Ahora les explico en dónde está la criminalidad femenina y el inicio de promover ese delito y ese crimen. Se manda a hacer, ahí lo que nosotros mandamos a hacer es con el médico un estudio que se llama de hueso pisiforme, entre otros, que es un huesito del dedo que se termina de formar o que cuando ya tienen 18 años, así como los molares cuando ya tienen 19, etc. Y ese es uno. La otra es ahora que ya se pueden hacer lo de ADN, y bueno, que en otros registros ya se había hecho la visita de trabajadores sociales y se había encontrado pues que tenía este hijo. Y se parecían, y entonces la señora decía, pues es que entre primos se parecen. Obviamente había traído el acta de nacimiento del niño. Aquí para nosotros lo importante o lo más importante es que ella está promoviendo, y como le decíamos, yo quisiera saber que una persona, en América Latina hay mucho trabajo informal. Ella decía que sus hijos trabajaban de noche porque eran veladores o cuidaban un estacionamiento, que eso es ser velador o celador. Y todos los días tenía muchísimo dinero, todos los días. Entonces, un profesionista no gana lo que no adquiere o no tiene, lo que ella tenía y podía consumir diario. Entonces, aquí, quien forma a esos delincuentes y da inicio a esa estructura de, no es que no lo puedas hacer o ya no lo hagas, es fíjate bien cómo lo haces porque no quiero que te agarren. Es ella. Ahí empieza. ¿Cómo veo y cómo tergiverso para buscar esta información y decir, bueno, pues muy fácil, sacamos un acta de nacimiento o un acta de partida de otro lado y se hace este tipo de intercambios. Ya está planificando. Entonces, la parte estructural o estructurada de delincuencia viene en línea recta hacia abajo y ella empieza a mejorar estas situaciones de planificación. Cuando nosotros hablamos de planificación, ya estamos hablando de criminalidad. Ahí iniciamos. Eso es a corto, o a pequeño negocio, que decía un compañero por ahí, criminólogo, es que hacen una estructura que realmente es muy interesante, como una empresa. Y además sin estudiar. Bueno, eso es como una introducción. Luego tenemos que para estas investigaciones, bueno, nosotros utilizamos
una metodología de aplicación de entrevistas. Esta es la parte de la experiencia que ustedes van tomando desde cuando llegan, cómo se sientan. Hay una parte muy interesante que si les comento es apasionante y ahora los voy a hacer pensar un poquito. Hay personas que se parecen, ¿verdad? Y que no son familiares, pero que son de la misma zona o del mismo barrio. Entonces, nosotros cuando tenemos estas entrevistas, nosotros nos damos cuenta incluso que los mismos delincuentes, cuando va pasando el tiempo, las mismas mujeres, cuando va pasando el tiempo, se parecen entre ellas. Los hombres igual, los jóvenes igual, se van pareciendo. Porque la fisionomía del rostro, con G, decía una buena maestra, con G, fisionomía, que no es lo mismo que fisionomía, va dejando unos rasgos característicos a través de la violencia generada externa o generada hacia adentro, o me la generas, o yo la hago a través de algunas situaciones de delincuencia o de criminalidad, y va dejando unos rasgos característicos y específicos en el rostro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, un delincuente violento, o los que tienen pandillas, se parecen, tienen cierta similitud de rasgos y no son parientes, no son familia. ¿Se han dado cuenta de eso? Pues radica en estas situaciones. Bueno, las mujeres igual. Las mujeres igual. Tenemos estas características de acuerdo a lo que se va viviendo. Y ahí, pues la experiencia ya nos va dando hasta, sí les podría decir, hasta qué tipo de delito a veces han cometido. Solo por la experiencia de las entrevistas. Bueno, esta es la de las más importantes que tenemos, y luego pues tenemos estas disciplinas que utilizamos como la criminología, el derecho, la sociología y la observación directa e indirecta, que es lo que les comento. Todas estas diapositivas se las voy a hacer llegar. Aquí tenemos que también la violencia, el delito y la criminalidad, que no son lo mismo. Y que tenemos aquí violencia y delito dentro de un sistema social y psicobiológico. Se interrelacionan las causas o factores externos e internos que rigen la conducta del ser humano. En el sistema social, que son los factores exógenos, los cuales crean estos subsistemas, son el ámbito político, el de justicia, el de familia, el de cultura, educación, entre otros. Y en el psicobiológico son los factores, que estos son los factores endógenos, recuerden para adentro, son los causales psicológicos, orgánicos, de herencia, por ejemplo, y los agentes de sistemas y subsistemas. Influyen de manera determinante en la conducta humana y cometemos estas conductas y se conjuntan. Llegan a desencadenar conductas, en algunos países le llamamos antisociales, en otros de forma directa se van a conductas delictivas. Aquí tenemos un apartado muy interesante para las niñas y los niños. En este caso que estamos hablando de la edad femenina, también hay niñas tremendamente terribles, ya muy pequeñas, muy pequeñas. Y que les voy a enviar los links también, que aquí tengo un apartado de muchos links para que los vean. Cuando nosotros comprendemos o nos enfoca estas conductas, los sistemas de violencia aparecen en el entorno del individuo con reacciones negativas y alteración de la armonía social en forma individual, con reacciones colectivas o sociales de entorno que, si no se cubre una parte significativa de sus necesidades, tiende a romper el orden y el equilibrio personal. Y, por supuesto, alrededor de esto. Estoy resumiendo. A ver, en otro concepto que también tenemos aquí, conducta antisocial y delictiva es la que atenta contra el bien común y la estructura básica de la sociedad y acaba con los valores fundamentales, lesionando las normas.
A ver, esto de política criminal se los voy a dejar leer de tarea. Tenemos aquí una situación interesante en América Latina de los grupos sociales delictivos. Haciendo la investigación, América Latina es un país en donde se transgrede de mayor manera desde las normas, los reglamentos, y esto hace que se genere mayormente conductas criminales. Somos un puente de información entre la comunidad, pero no somos un puente de información entre las autoridades. Entonces, eso genera que precisamente se dé mayormente los delitos. América Latina también es un país, es un continente en donde prevalece la desigualdad social, la desigualdad económica. Las personas que hemos vivido en otros países de otros continentes, nos damos cuenta en la diferencia de esa desigualdad, porque no es el dinero, no es lo material, es la falta de políticas públicas que encaminen a una repartición más o menos igual. No me refiero al dinero, sino a las circunstancias sociales de vida. ¿Cómo qué? Como la cuestión de salud, como la cuestión de educación. Y esto es algo que en América Latina, para las mujeres, para los hombres, bueno, para la delincuencia, genera una necesidad muy grande. Necesidad de tener dinero, necesidad de tener poder, necesidad de tener un buen servicio de salud, necesidad, porque no existe la educación como un sistema igualitario. En América Latina tenemos una gran diferencia entre ser rico y ser pobre. Cuando nosotros no nos dedicamos a estas áreas, es muy trillado que digan que no tiene que ver con la criminalidad, que no tiene que ver con la delincuencia, pero porque no conocemos la raíz. Sí tiene que ver. La pobreza extrema sí tiene que ver. Porque entonces ya estamos viendo estos factores que yo les había comentado, estos elementos que les había comentado de biopsicosociales. Cuando tenemos madres que nos regalan, cuando tenemos padrastros que nos violan, cuando tenemos madres que nos venden, este tipo de situaciones generan que haya circunstancias que promuevan la delincuencia. Bueno, tenemos aquí América Latina, actualmente del año 2018 al 2020, ya no como participantes, a las mujeres como jefas en las organizaciones criminales de narcotráfico, principalmente Colombia y México. Ahí, Colombia y México, ya hay cárteles con un índice de criminalidad grande y de violencia también grande, y son mujeres las que promueven o que están en la cabeza de esto. Tenemos bandas en Ecuador de por ahí 2 o 3 mujeres que se dedican al robo de autos. Qué interesante. Son mujeres. Y son mujeres, una que conocimos en algún momento en Ecuador, que me encanta Ecuador y que lo amo y me gusta mucho Ecuador y Perú y todo esta parte de oler a bosque y a todos los climas en un solo país tan pequeño, pero bueno, esta señora dijo, estoy harta de mi marido, estaba fastidiada que llevara, que tuviera esta violencia, y se empieza a dedicar
aparte de lo que hacía el esposo, hacía alguna cuestión ilícita de autopartes, y ella dijo, ¿por qué no analizo bien, estructuro esta parte, y lo hago como un negocio, pero el auto completo? Entonces ella se dedica a la remarcación de autos y tiene un gran equipo, y por supuesto ya es un choque con el marido, ya no son marido y mujer, ya son bandas contrarias, y esto hace 8 años. Ambato es uno de los lugares en donde es el número 1 de remarcación de autos. ¿Alguien me está escuchando de Ecuador? Porque luego hablo de más, pero no he dicho nombre de la señora. Vamos a ver, ¿hay algún colega o un invitado de Ecuador? No tenemos representación de Ecuador esta mañana. Muy bien, entonces pues diré el nombre de la señora. No lo diré. No lo diré. No lo diremos. Pero bueno, las cuestiones aquí son primero violencia, pero primero economía, pero luego violencia. ¿Qué es lo que pasa en América Latina? De acuerdo a las investigaciones, ya ven, no estoy utilizando ya ni las diapositivas, pero se las voy a enviar. ¿Qué es lo que pasa en América Latina en las investigaciones que de pronto se hacen conjuntamente con muchas personas que nos dedicamos a esto y que hacemos aportaciones de manera individual y focalizada? No se puede que abarquemos todo. Yo misma, yo no conozco México todo, y en cada lugar la criminalidad es diferente, tanto en el norte como en el sur, y en cada país de América Latina sucede lo mismo. Sucede lo mismo. La criminalidad y la delincuencia no es la misma en una zona que en otra. Son totalmente diferentes. ¿A qué correspondería? A la cuestión social, a la cuestión cultural y a la cuestión... bueno, me voy a adelantar un poquito. Sí hay un gen portador, sí hay un gen. Sí portamos un gen. Entonces, si algunos ya encima de todo tenemos esto, imagínense para dónde vamos. Bueno, en estas investigaciones de aportación tiene que ver la economía y el nivel socio y por ahí pues se inicia. Colombia es uno de los países en donde se ha dado más la parte de narcotráfico, lo que estamos viendo, Colombia, luego, bueno, también México. Nicaragua, Costa Rica, me encontré por ahí unos, si nos están viendo de Costa Rica, les ofrezco una disculpa por anticipado, por si no agrada mi comentario, pero aquí lo tengo también documentado. En la colindancia de Nicaragua tenemos redes en donde las mujeres son las jefas de trata de blancas. Blancas, no tan blancas como sea, pero que sean mujeres, jóvenes y niños. Entonces, aquí tenemos ya estas situaciones fuertes. En Colombia tenemos lo del narcotráfico, pero también tenemos trata de blancas. En Colombia están haciendo unos exportaciones, eso es una palabra muy fea, pero en Colombia se está dando mucho este tipo de situaciones en las que la trata de blancas incluso ya se está coludiendo con el gobierno de... Puedo decir, yo a veces hasta siento miedo porque luego en estos viajes digo, y bueno, con otros gobiernos, pero no del continente, de otro continente, y trasladan a las mujeres, las colombianas, trasladan a las mujeres hacia estos países sin pasaporte y sin el idioma. Es una cuestión muy interesante porque ahí estamos hablando del nivel de inteligencia y la estructura que manejan. Entonces, las mandan directamente a Ucrania, a toda esta parte de la antigua Rusia, en donde existe mucho este negocio desde el ámbito sexual,
en todos los esquemas, delitos sexuales de todos los esquemas, mujeres, niños, tal, y no hay un idioma, entonces no, es muy difícil. Entonces, sin el pasaporte, ellas no pueden siquiera pedir ayuda. Y son mujeres de América Latina. Y mujeres vulneradas porque estructuran esta parte y planifican desde el punto de vista de la emoción y de la ilusión, decía una colombiana. Decía, a las mujeres las puedes emocionar y las puedes ilusionar. A cualquiera le puedes decir que son artistas y que han sido contratadas en otro continente y te las llevas muy fácil. Eso es esclavitud, además, ya cuando están allá. Bueno, en fin, la mujer juega un papel muy importante en la delincuencia desde origen hasta a niveles criminales. Nosotros queremos participar en América Latina para que haya criminólogos como forma de prevención del delito, prevención de la criminalidad, que haya criminólogos en las escuelas primarias, desde ahí, desde ese punto queremos hacerlo como un proyecto de ley, y si pudiera ser a nivel América Latina sería muy interesante. Hemos tenido maestros o que pueden ser víctimas de niños, pero también maestros y maestras que han sido agresores de niños. Si nosotros no tenemos psicólogos, ahora tenemos un caso muy, muy interesante por ahí de una psicóloga y una maestra que eran pareja y que sacaban a las niñas pequeñas a hacer actos aberrantes hasta que hubo alguna situación. Estoy hablando de una escuela particular y estoy hablando de la psicóloga de la escuela particular. Entonces, son situaciones interesantes que si no buscamos o si no encontramos la forma de prevenir antes que suceda, los que nos dedicamos a esto tenemos 3 apartados en la prevención, se los voy a comentar. Prevención primaria, secundaria y la prevención general. Entonces, la prevención primaria, que es la básica, que es la importante, es prevenir antes de que suceda un delito. Prevenir antes de que una persona sea capaz o se vaya por el camino de la conducta antisocial. Luego, la prevención secundaria, que es, ya lo hizo, ¿cómo lo vamos a resolver? Dentro de los sistemas carcelarios o los sistemas penitenciarios, es qué tratamientos se les dan para que no vuelvan a reincidir. Luego, general, que ya son postpenitenciarios. ¿Realmente América Latina tiene este seguimiento? ¿Realmente América Latina tiene tratamientos postpenitenciarios de seguimiento? ¿Realmente América Latina está enfocándose en la prevención primaria a 12 años más o menos, que son cuando se inician estos resultados? América Latina tiene un problema en las cuestiones políticas, quieren ver resultados inmediatos. Y en prevención del delito, en la criminalidad, necesitamos quien dé origen o quien inicie políticas públicas encaminadas a esa prevención con ese plazo, por lo menos iniciar. En una segunda generación o en una tercera generación, no es fácil, pero se puede empezar. Bueno, aquí tenemos algo que les iba a comentar de lo bioquímico, que sí, por ahí sí, a veces algunas personas portan este gen. Hay los que puedan ver el link de Kurklinski, se llama, con K. Este es un criminal, es hombre, pero es lo que les quiero ejemplificar, porque hay hombres y hay mujeres. Que sí hay un daño y bien potencializado en estos factores sociales, estos factores de educación, estos factores, bien potencializado un niño con ese problema, es un niño, es un adulto que trae beneficios proactivos a una sociedad. Una persona que se dedique a desactivar, por ejemplo, las bombas que están por ahí ocultas, no tiene miedo, pero el valor proactivo es, yo no quiero que la sociedad se dañe a cambio de... Entonces, ese daño también lo tiene, pero fue proactivo porque la sociedad o la familia le dio todas las condiciones
culturales, sociales, económicas, económicas también, para poder ser instruido en beneficio de una sociedad. Exactamente ese niño con ese daño en una sociedad o en una situación exógena, con estas situaciones sociales, con estos resentimientos, con estas causas emocionales, mal enfocado, entonces va a ser todo lo contrario, un daño a la sociedad, sin miedo al riesgo, absolutamente a nada. Bueno, y en el caso de las mujeres, ahí también hay, y se da en esta situación de maltrato, de violencia, de enojo, y hacia los propios hijos incluso. Doctora, le interrumpo. Dígame. Quiero plantearle 3 preguntas para tomarnos ¿Sí? un receso de 5 minutos a fin de que los asistentes puedan estirar un poquito piernas, ir a tomarse un vasito de agua. Siempre acostumbro darles un espacio a ellos para que puedan disfrutar de estos eventos que pues hay un tiempo interesante en que permanecemos atentos y sentados. Entonces vamos a dar los 5 minutos, pero antes le hago 3 preguntas, doctora. Sí. De lo que usted nos ha dicho, la primera es ese divorcio que existe entre las policías y las comunidades o las personas. Yo aquí lo he siempre divulgado como una falta de rostro humano por parte de la policía en el entendimiento que debe existir entre ciudadanía y policías. La segunda es que yo siempre he defendido la tesis de que pobreza no es sinónimo de delincuencia. Ahora con lo que usted nos explica, tengo ahora esa nebulosa que me gustaría que usted me ayude a dejarla bien definida. Y la tercera es lo que usted nos ha dicho. Yo he defendido también esta tesis que el delincuente se hace, no nace, pero de acuerdo a su ponencia nos está diciendo que hay algún margen donde el delincuente nace. Con estas 3 preguntas, doctora, nos tomamos un receso de 5 minutos, estimados invitados. Vamos a tomarnos ese vasito de café, ese vasito de agua y ya regresamos. 5 minutos, doctora. Muy bien, 5 minutos. Listo, gracias. Blanquita. Hola, ¿qué tal, maestra mía, queridísima amiga Rosalía? ¿Cómo estás? Voy a aprovechar ahorita 5 minutos para saludarte. ¿Cómo está nuestra queridísima amiga? Estamos chambeándole, no hay otra, ¿verdad? Muy bien. Creo que aquí nos escuchan todos, ¿verdad? No, sí, ¿No? no sé, al principio sí no supe cómo conectarme bien, pero ya estamos aquí. Me interesó lo que estabas diciendo, factores endógenos y exógenos. Exógenos. Y me interesó, ahorita me está interesando porque lo que es la criminalidad femenina, en realidad no se ha estudiado en forma, siempre ha existido. Yo creo que siempre ha existido, ¿no? La mujer es... Siempre. La mujer juega un papel importante en la criminalidad, definitivamente, ¿no? También ha funcionado como víctima, porque al final de cuentas, también la parte cultural de cada región, pues la han utilizado hasta para los delitos mayores. Sí. Está interesante, me gusta lo que estás emprendiendo. Y que me da gusto de verte. Pues no nos hemos visto. Oye, yo te veo igualita, caray. ¿Cuánto tiempo? No, mira, no, ya tengo un poquito más de blanco. Ya salí de la academia, yo no estoy en la academia. Mi queridísima especialista, victimología, oye, predilecta, preferida. ¿Viste lo del libro que elaboré?
A través de las redes sociales, Sí, ¿viste el libro? un poquito, he estado un poquito ocupada y he tenido algo de trabajo, pero prometo que con café lo voy a ver. Oye, hija, ¿qué te iba a decir? Dígame. ¿Dónde estás ahorita? En México. ¿Ya Me estás agarró aquí? con maletas en enero, bueno, ¿qué te cuento? Ah, pero ya Sí, estás aquí, yo estoy aquí ahora. la Ciudad de México. Estoy confinada, estoy aquí en la Ciudad de México, en Lindavista. Ay, qué bárbaro. Pues entonces estás Tú bien estás cerca. cerca, ¿no? Pues estoy aquí en Azcapotzalco. Yo pensé que esta conferencia iba a ser de España. No, me agarró. Mira, gracias a Dios me agarró aquí porque ¿sabes en dónde me hubiera agarrado? En España. Ecuador. Ah, en Ecuador. No, en Ecuador. Y te Estaba yo hubieras en que quedado me ahí. iba, tengo que irme 3 meses a Ecuador y 6 meses a España. Entonces me hubiera agarrado ahí. Pero bueno, creo que, no sé si nos están escuchando todos, pero por ahí veo a Nancy, preciosa, hermosa. Hola, mi queridísima amiga argentina, preciosa, mendociana. Ay, qué bueno. Pues entonces Este, te busco en Lindavista. Búscame en Lindavista. Y ¿sabes qué? Me gustaría mucho hacer un tema que estamos platicando en las cuestiones de la escuela, de la academia, no de la academia, que no hay que decir nombres. Hubo algo muy interesante que tú lo viste, y yo lo vi desde el punto de vista criminológico, en lo que estábamos dando, y tú cuando dabas victimología, platicamos de un chico que los papás eran secuestradores y que tú lo viste desde ese punto también. Ay, ¿Recuerdas que sí, qué tuvimos esa plática? susto. Era un susto, fue un susto. A mí no me espanta, pero son No dormí situaciones una semana, interesantes. no dormí una semana, era hijo de secuestradores. ¿Y sabes quién decía que era hijo del mejor secuestrador de México a nivel nacional? Oye, pero, a Era ver, amiga Ortiz mía, Vieja. pero nos están oyendo eso después lo vemos. Pues ya viste, ya viste. Pero hay que dar una charlita de eso porque está muy interesante cómo se da y cómo la misma madre le dice, a ver, fíjate bien cómo lo haces que te van a descubrir. Así que mira, ya ves que hay mucha tela de dónde cortar. Ya ves que sí se necesita un criminólogo en ese tipo de análisis, en ese tipo de escuelas. El libro que escribí y el libro que estoy ahorita todavía se quedó en las presentaciones por la pandemia, está relacionado con una propuesta a nivel de educación. Está dirigida a la Ley General de Educación. Y esa pues propuesta mira, en Argentina, hace 20 a 15 años, estoy hablando, que ya esa propuesta, bueno, la propuesta que yo pongo ahí es exactamente la mediación educativa. Y la responsabilidad del del padre de familia, que las leyes nacionales, internacionales, han defendido, fíjate, han defendido han defendido al niño, al adolescente, por menores de edad. Hay mucha ley para los menores de edad, pero no hay garantías para el adulto. Ahorita lo que tú dijiste ahorita es muy importante. Ahorita se han invertido la violencia hacia el adulto. Los chicos no respetan padres de familia, maestros, policías, que es lo más grave. Ahorita estamos viendo que inclusive la violencia está dirigida al policía que no puede controlar a las masas. Entonces estamos viendo que la autoridad se ha minimizado gravemente, no nomás en nuestro país. En el libro que te estoy diciendo, yo tengo investigaciones en donde en España, fíjate España, porque tú vienes por allá, en España, Argentina, que acabas de mencionar a Nancy, ¿no? Se han hecho muchos estudios que está relacionado con la educación. Argentina inclusive hizo esas reformas constitucionales a su ley, perdón, no constitucionales, hizo reformas, inclusive está la mediación educativa en Argentina, y está exactamente como de alguna manera el maestro, la familia, los alumnos,
las autoridades se tienen que preparar para mejorar las formas de convivencia. Entonces, un gran tema, doña Rosalía. Nos gustaría escucharla en algún momento en la red internacional ya se acabó de el tiempo. profesionales en seguridad. Ya hemos ingresado Ya nuevamente a le la mando sala. datos, Julio. Hemos ingresado, gracias Blanca, a la sala y estamos atentos para continuar, doctora. Ok, muchas gracias. A ver, ya veo muchos que no fueron por su café. Bueno, a ver, tenemos aquí 3 preguntas. Vi que entonces yo no me pude expresar correctamente a lo que yo quería decir, pero aquí discernimos esta parte. Me preguntaba don Julio que la policía no tiene una participación de información. ¿Es correcto o cómo era la pregunta? Sí, doctora, la pregunta es si el crecimiento de la desconfianza de la ciudadanía con la policía se debe a que la misma policía se ha encuartelado, digámoslo así, y se ha encerrado en su propio círculo y tienen muy poca relación con los ciudadanos. Es decir, no hay una policía con rostro humano, porque cuando actúan también con violencia o con exceso de violencia en un cumplimiento policial. Esa era una de las preguntas. Así es. Bueno, aquí tendríamos como, yo podría expresar esta parte de respuesta. No tenemos una policía de proximidad hacia la ciudadanía, incluso cuando la palabra es muy bonita, porque se dieron estos apartados solamente como palabra en algunos países. Estoy hablando, por ejemplo, en que hay una nueva intervención de policía de proximidad, nueva intervención, pero falta capacitación a la policía, que realmente sea de proximidad. Ahí nos podría comentar nuestro amigo Carlos de Argentina, que es realmente la proximidad y es eso, acercarse a la ciudadanía, realmente escuchar a la ciudadanía, realmente estar consciente de los delitos que se están cometiendo ahí. No hay un sistema de relación de información todavía. Esto no es CSI de la televisión, que de pronto le hablan y le dicen, Juanita, por favor, dime de qué color es de quién es el dueño del auto tal. No es verdad. O sea, eso no sucede solamente en la televisión, porque precisamente no tenemos esa relación de información. En América Latina, en la mayoría de los países, no hay esa relación de información entre los mismos sistemas de policiales, ni de un orden federal, ni de un orden local, y mucho menos de policía de proximidad, que es la policía de barrio. No hay. Hay desconfianza porque no hay una actuación inmediata, hay desconfianza y se genera más delincuencia y más criminalidad. Ahorita vamos a dar estos apartados, porque también creo que América Latina es un potencial de corrupción a nivel policial. Entonces, yo lo he visto aquí mismo, lo he visto en los lugares en donde he estado, lo llegué a ver en Ecuador y aquí, no me constan otros lugares, pero en Ecuador y aquí lo vi. El policía de proximidad o policía de tránsito o policía más inmediato a la comunidad, no quiero decir que sean todos. Aquí en mi país, en el mismo lugar, en la Ciudad de México, yo ando muy feliz, muy feliz. Puedo traer mi auto que se me olvidó ponerle la verificación, que es un pago de impuesto, y no me pasa nada porque se me olvidó y porque no están pensando a lo mejor en robar. Pero en las colindancias que estamos hablando de pronto al Estado de México, ya tengo que cuidarme. Pueden estar asesinando a alguien en la esquina, pero están más preocupados por ver cuánto dinero me pueden cobrar, por ejemplo, porque yo no pagué un impuesto. De manera ilícita, porque no es el gobierno, es el sistema policial. Entonces, en este tipo de situaciones sí me ha tocado ver que se van con el delincuente en otros casos por la cuestión del dinero, un atropellamiento, que fue lo que vi en Ecuador. No se quedaron a ver al atropellado y a ayudarle.
Se fueron inmediatamente tras del auto que se había dado a la fuga para decirle, ya te alcanzamos, pero vete y dijimos que no te vimos y danos tantos dólares. Eso fue lo que hicieron. Entonces, no tienen esa confianza, pues, por muchos factores, por muchas circunstancias. Sí tiene que ver un poco la parte de cuánto les están pagando, que sería una manera de prevención, pues, quizá, pero también capacitación. Se capacitan. Hacemos la salvedad, doctora, que no son todos los policías. No todos, no principalmente todos. porque hoy tenemos a la Escuela Nacional de Policía de Colombia acá detrás de estos muchachitos. Bueno, creo que Sí, no todos. Yo tengo dos grupos de policías, uno aquí en México, otro otro en otro lugar. Y bastante bien, han sido mis alumnos y por eso digo, no todos. Y la mayoría de los jóvenes tienen muchas ganas, tienen mucho ímpetu de mejorar muchas situaciones, de mejorar muchos sistemas, y eso sí lo puedo decir, muchos jóvenes, en todo, desde el ámbito de justicia, en todos los aspectos, el ámbito ambiental, de todo. Entonces, bueno, no todos. Bueno, la otra pregunta era, ¿pobreza igual a delincuencia? No. Pobreza, dijo don Julio, pobreza igual a criminalidad. No. Es un factor, sí, para delincuencia, más no para criminalidad. Dijimos que íbamos a apartar la delincuencia de la criminalidad, porque la delincuencia tiene factores que influyen mucho la parte social, la parte de condiciones y falta de oportunidades que se dan para algunas situaciones. Y bueno, eso es delincuencia. El que roba, el que hace algún tipo de daño en propiedad ajena. Y en cuestiones de criminalidad hablamos de otro tipo porque son cuestiones de planificación, de una estructura, de algo más estructurado y que puede generar un daño en masas, no un daño individual. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El criminal de cuello blanco debe comprender o tiene unas características incluso patológicas o patologías criminales, por supuesto, muy marcadas y no es pobre. No es pobre. Es criminal además. No es delincuente, es criminal. No le interesa si hizo una defraudación a 200 o 300 o 500 personas. Voy a poner un caso específico y además real. A las personas de la tercera edad, robándoles o quitándoles su pensión, haciéndoles creer que en 3 meses se van a ganar lo que no se ganarían en toda su vida. Entonces, no le tiene ningún remordimiento si se los quitó y se van a suicidar no sé, o les va a dar un infarto porque ya perdieron todo, no les interesa. O pierden su casa porque ya no pueden pagar la hipoteca, no le interesa. Ya cometió ese fraude y ya lo planificó de una forma tal que el que sigue y el que sigue. Hablamos de políticos, como usted dice, don Julio, igual de los policías, no todos los políticos, ¿verdad? Habrá muy buenos, pero también en esta necesidad de poder, hay patologías que ya vienen desde arriba. Mi abuelo, mi tal y tal y tal fue político y así se da. Entonces también puede haber esa predisposición de ese tipo de gen portador. Y son criminales porque hacen una serie de organización y estructura planificada para hacer robos millonarios increíbles. Y no es gente pobre, ni vivió en la pobreza. No sé si aparté esto porque digo, no me vayan a decir que delincuente es igual a pobre, no. Hay gente humilde, con estas condiciones sociales exógenas, perfectamente encausadas, que quiere decir la familia, el amor, el encauce a la cuestión social del beneficio, y son excelentes personas, productivas, adultos productivos, adultos en beneficio de una sociedad y de manera individual. No sé si hasta ahí me expliqué. Entonces, delincuencia igual a pobreza, no. El delincuente me dijo, el delincuente sí se hace y no nace, no. El delincuente, yo también estoy en la teoría que el delincuente se hace. El criminal nace. Pero hay sus variantes.
El criminal nace, el delincuente se hace. Quedamos Muy bien. ahí, Gracias, ¿con doctor. más dudas o no? No, de mi parte no. Gracias. Bueno, entonces, estamos en esta parte de la criminalidad. Qué lástima que no pudieron ver estas diapositivas, pero igual que bueno, porque había 2, 3 sangrientas. Entonces, creo que no estaba tan bonito esto. Aquí hablamos de otros factores que intervienen para cometer un delito. No sé si se los comenté estos, no, ¿verdad? Que son, además de las influencias externas e internas, otras negativas cargadas de violencia y que son multifactoriales. Ya ven, aquí utilizamos otra palabrita. Como por ejemplo, los amigos, las presiones, los malos ejemplos, la carencia de amor, de atención, la falta de comunicación, los arrestos consecutivos, los vicios, violación a muchos derechos, incluso la violación a la integridad, el maltrato de pareja, el rechazo de la familia, en no pertenecer, también genera grandes delincuentes. Hogares rotos, patrones de conducta desviados, paternidad irresponsable, conflictos entre padres e hijos, familias numerosas, hacinamiento en las familias, ausencia de los padres. El que los padres vivan juntos no quiere decir que los hijos no tienen ausencia. Violencia intrafamiliar, falta de formación de valores, problemas psicológicos, irresponsabilidad y despreocupación por las normas. Nosotros vemos que ahora lo que comentaba la maestra, que además es victimóloga, es verdad, en las cuestiones de la familia o de la educación, nosotros hemos visto que, nosotros hemos visto que las mismas madres promueven transgredir reglas desde la escuela. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir? Ahí volvemos a la misma historia. Las mujeres promovemos muchas situaciones. ¿Cómo vamos a pedir cuando sean grandes, cuando sean adolescentes, que no transgredan una regla o a la autoridad, que no cometan una infracción, si nosotros promovimos eso desde pequeños? No le hagas caso al maestro, ¿no? Está loca la maestra. Y después, una cosa es no escucharlos, no atenderlos de una manera, y otra es darles toda la autoridad. Y además desvalorizar este tipo de representación. En la escuela, la autoridad es el maestro, correctamente hecho. Si desde ese momento se promueve que se transgreda esa autoridad, nosotros decimos, bueno, pues el que desde chiquito empezó a brincar trancas, ¿qué te esperas de adulto? Y ese es un origen, ¿no? Ese es algo muy importante que daña al ser humano y daña de forma individual y de forma colectiva. Algunas de las teorías que han tratado de explicar la generación de la violencia en forma de delitos son las llamadas corrientes modernas. Estamos actualizando un poco la parte de la criminología, todavía no tenemos tanta información para la criminología moderna. En América Latina lo que hacíamos era buscar información sobre los autores que ya teníamos. Entonces, nunca se nos promovió o nunca se hizo promover que se hicieran realmente investigaciones. Me da mucho gusto que ahora ya las estamos haciendo a partir de hace 8 años, en algunos casos tenemos 10 años también ya en esta participación de integración a la criminología moderna. Y estamos viendo todos estos aspectos biopsicosociales de forma para interactuarlos, o sea, para interactuar entre las disciplinas y generar estadísticas y tratamientos. Sí se cura, dicen algunos, claro que sí, así como enfermedad, sí se cura si sabemos diagnosticarlo correctamente, de manera individual, de manera colectiva y luego pues de manera en un país y luego de manera en un continente. La forma del delito consta de una víctima y un transgresor de la acción, y de su reacción al delito y su control, mismos que combinan de acuerdo
con los distintos tipos de transgresión. El ser humano tiene esa capacidad dentro de una estructura funcional, de alguna manera poco correcta, aunque sea un poco correcta, del cerebro, de tener esa necesidad de activar el miedo a una autoridad, el respeto a ese tipo de circunstancias. Y empieza desde que son muy pequeñitos. Pero nosotros podemos desviarlo, como comentábamos en la escuela, desviarlo cuando se nos promueve por educación o por que lo conocemos posteriormente y no por instinto. Por puro instinto debemos tener ese respeto y miedo a una autoridad. Bueno, después, cuando tenemos ese conocimiento, sabemos que no es miedo, que debe ser un respeto. Y se va ese lineamiento. Si desde pequeñitos enseñamos a que no debe existir ese miedo, ni ese respeto, tenemos esta descoordinación de estructura mental y después podemos tener estos daños. Cuando tenemos dentro de esa estructura, no como aprendizaje, sino como un daño bioquímico, desde la infancia también lo vamos viendo. Ahí les recomiendo la película de Hablemos de Kevin, que se nota mucho, peleamos, discutimos y discrepamos un poco con las psicólogas que dicen desde chiquito y pobrecito y se va a curar y no se curan. Más bien se pueden canalizar aspectos positivos. Ya cuando hay un daño, tenemos que canalizar eso porque son niños que son predisponentes, niños y niñas, a cometer actos delictivos y luego a ser criminales potenciales. Tenemos aquí también que los resultados de esta investigación en el Centro Preventivo y de Readaptación Femenil, que es esto que les estoy comentando, a la mujer delincuente, el aprendizaje en la familia, las actitudes, las conductas nocivas para ellas mismas son un factor que predispone a la criminalidad. Y en la investigación también vimos que incluso puede ser genético. Aquí, si hay alguien que pueda discreparme esta situación, que no creen que es genético, ya se ha comprobado que sí. En algunos casos, no en todos. Y de acuerdo con otras investigaciones, hay una relación entre la delincuencia, ya iniciamos ahí, la delincuencia y el síndrome de Klinefelter. Se escribe Klinefelter. Y es detectado por presencia, por eso les digo que es algo que sí ya está comprobado, porque es la presencia de la cromatina positiva en el cerebro, así como entre la violencia y la presencia en el cariotopio de un cromosoma y el suplementario. Esto se traduce en una fuerte disposición al delito, con la necesaria presencia del factor desencadenante. Lo podemos tener, igual yo lo tengo y no me he dado cuenta. Pero debe haber factores exógenos que desencadenen, entonces activen esto y yo pueda generar en mi persona una delincuente o una criminal en potencia. Esto es un estímulo criminógeno, pero se debe agregar otros factores como los psicológicos, los sociológicos y los ambientales. Entonces, para que pudiera generarse esta activación, tendríamos que conjuntar estos factores exógenos, que serían psicológicos, pues toda la cuestión emocional, no sé, que me hubiera ido pero súper mal en la infancia, maltratos, sociológicos, pues que viviera en una zona en donde las amistades fueran delincuentes, y ambientales, que se pudiera generar también este caldo de cultivo, dicen los criminólogos y los preventólogos, para poder ser una criminal en potencia. Aquí yo les mando también el link
Hay unos niños muy interesantes, el niño sicario de Barranquilla. El niño sicario de Barranquilla, porque además es chiquito. Pero lo que quiero que conozcan aquí es la parte de vida y quién fue su mamá. Aquí hay otro también que es el niño sicario de México, no recuerdo, este es del norte, pero bueno, es el Ponchis. Así le ponen y así aparece, el Ponchis, es de México. También es un niño, pero también lo interesante es qué hacía la mamá. Así como un excelente abogado que dicen es que tal y tal, claro que tienen condiciones diferentes, no es lo mismo el que quiere con todo su ímpetu ser abogado que el que ya tiene como 3 caminos recorridos porque el bisabuelo fue abogado, el abuelo fue abogado, el papá fue abogado y él de convicción fue abogado. Entonces ya tienen como toda esa estructura y un poquito más de camino recorrido. En la delincuencia se da exactamente lo mismo. Este niño, estos niños tienen un que ver muy interesante con la mamá. ¿Y qué hacía la mamá? La mamá, interesante. O sea, también era lo mismo, pues, agarra el tambo, coge el tambo, ábrelo, tú degollas y yo lo echo al ácido. Y imagínense ver un niño en esa formación. ¿Qué adulto van a ser? Y el dinero. El niño de Barranquilla dice, bueno, pues por dinero, ¿no? Los de Colombia yo creo que lo saben. Y así, una serie de niños. Tenemos unos niños de Nicaragua, tenemos otros niños de Guatemala, de El Salvador. Niños pequeños defendiendo situaciones porque han vivido y visto y nacido entre bandas. Sí dicen bandas, ¿cómo se llama estos de la Mara Salvatrucha y todo esto que de pronto hay como... Pandillas. Pandillas. Ajá. Bandas delincuenciales, pandillas, esas son bandas criminales, ajá, pandillas criminales. Entonces, si nacen así y se predisponen a esto, y las madres están ahí también, es una situación interesante. Bueno, luego aquí yo había integrado una información de mujeres, de criminalidad, de mujeres que estaban o que están recluidas en México por violencia extrema, en una situación de delincuencia, otras que son de criminalidad, que son de crimen, también con violencia. Una muy interesante que se las voy a poner por ahí, bueno, estas son las viudas negras les llaman, es la mamá, la abuelita y la hija. Y esto es reciente, es del 2000, reciente. Siempre ha habido. Por ahí decía la maestra, siempre ha habido. Otras situaciones de delincuencia, siempre ha habido. Hay una película que se llama Las Puquianchis, apúntenlo, también lo pueden ver, es mexicana. Es una situación real, así hay muchísimas. Y es una situación de aprendizaje, de contubernio y además de estructura de planificación ya de bandas de mujeres, con un beneficio económico. Se ha modificado, anteriormente siempre ha existido, se ha modificado porque actualmente el grado de violencia ha sido mayor. Ha acrecentado la violencia con la que se cometen los crímenes. Pero esto radica en que están viendo más violencia desde cortas edades. Y todo tipo de violencia. Violencia física, violencia sexual, a cualquier edad. Entonces, eso es lo que genera que en el cerebro se quede como una información, luego la puedan trasladar a una conducta. Esto se los mando. Colombia, de Costa Rica, de México y... Bueno, actualmente la criminología está en investigación, la criminología femenil, la criminología para buscar estos apartados que no se generalice, porque en política criminal estamos viendo que no podemos atacar una enfermedad con un mismo medicamento si las condiciones sociales
de entorno, las condiciones psicológicas y las condiciones de educación son diferentes para un hombre y para una mujer. Entonces, la medicina o el remedio deberá ser específico, focalizado, único, no diferente, quizá, único, especializado. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo es que estamos proponiendo hacerlo? Viendo estas disciplinas para conjuntarlas desde la raíz, de manera individual, para poder dar esos tratamientos en prevención general y en prevención secundaria. Que en algún momento lleguemos a ese tipo de prevenciones y atacar la prevención primaria desde que son pequeñitas, desde que las niñas están en casa, dar ese tipo de formación. Bueno, pues no sé si tengan alguna duda. Aquí se queda toda la información, se quedan links, se queda bibliografías para buscar información también de esto. Hay mucha bibliografía, aquí se las voy a dejar y se las voy a hacer llegar con Julio. Lo único que les puedo decir es que no tengo mi ordenador personal bien, pero tengo un nuevo que no le sé. Entonces, se las voy a enviar, prometido que sí. ¿Alguna duda que tengamos aquí? Muchas gracias, doctora Blanca. Déjeme felicitarla, ha sido una ponencia exquisita, llena de mucho conocimiento y principalmente compartiendo esas experiencias que usted ha vivido desde el instituto como profesional. Solamente dos preguntas de parte mía, doctora. La primera es la tecnología. Cuando decimos, si usted nos manifiesta, es lo que están viendo nuestros niños, es lo que están viendo en sus hogares. ¿Es la tecnología, puede ser un factor desencadenante de la criminalidad? Sí, don Julio. Nosotros tenemos un comparativo muy interesante en todo lo que están viendo, incluso en la televisión, que es el aumento de criminalidad femenino, específicamente en cierto tipo de delitos, es similar, igual, parecido, de copia, de reproducción, de algo que están viendo. Es decir, vamos a poner un caso muy específico. Hay música no regulada, de corridos, de música en donde se promueve que si tú, voy a hablar específicamente de la mujer, pero es un contexto general. Dice, porque bueno, ahora me toca eso de la mujer, pero es un contexto general. Si tú te casas o tienes una relación con una persona que esté en el narcotráfico o que tenga una condición criminal de esos alcances o de esos niveles, tú no vas a sufrir absolutamente de ninguna situación económica. Entonces, vemos videos, dicen que un video o una imagen, y no es una situación que digo yo, lo dicen los mercadólogos y los publicistas y tal, impacta más una imagen que muchas letras. Entonces, educación académica, no todos tenemos ese alcance a veces por las condiciones que sea, y no a todos nos gusta tampoco por las condiciones que sea. Pero vemos imágenes en donde hay autos de lujo y esas canciones con un fondo de traigo el arma y a la ley la compro, y no sé, los que son jovencitos por aquí a lo mejor han escuchado una canción por ahí de pronto, en cualquier país de América Latina, en cualquier país. Entonces, se promueve violencia de todo tipo, se promueve que haya ese tipo de situaciones de necesidades de ilusión, como lo decía la colombiana, de ilusión, y entonces no tienen ese miedo ni ni esos valores de hacer velar los intereses de los demás, de mi comunidad, de mi vecino, no me interesa. Si vienen a vender droga, pero pues yo ando con él, o tengo un lío
¿cómo se dice? Una relación con el que trae el superauto, no veo más allá, que vienen a cometer un acto ilícito, que no veo. Hay familias que incluso promueven, hasta venden, ¿no? De pronto en ciertos lugares y sencillos o con un nivel bajo de economía, hay unas residencias impresionantemente costosas. Cuesta mucho más lo que meten en material de construcción, que también lo llegué a ver por allá, por Barranquilla, y lo vi en una zona que se llama Carrales, en Ecuador, y que lo que valía el terreno 40 veces. ¿Por qué? Porque se dan esas condiciones. Y después ya se compró o ya se corrompió al alcalde de ahí. Son situaciones realmente que se ven en las novelas, por aquí pusieron, pues también yo quisiera verlas nada más en las novelas, pero se ve en la vida real. Y el origen de las novelas, yo no sé si es la vida real, y luego se hace como el efecto del huevo y la gallina, porque lo ven en las novelas, las chiquitas lo quieren hacer, pero de las novelas salen las historias reales que están saliendo por ahí, ¿no? Nos están Entonces, sí influyendo, influye doctora, muchísimo. nos influyen ¿Cómo? esas narconovelas a nivel de América Latina, nos influyen de alguna manera con el problema de la inseguridad, el crimen organizado. Sí, influye muchísimo. Aquí hay una propuesta, esa propuesta de ley fue en el 2011. En esa propuesta de ley, 5 participantes estuvimos ahí, después fuimos 4, después fuimos 3. Un participante murió, otro participante por alguna causa, otro participante desertó de esa situación. Estamos en el 2020 y no hubo pues no ha habido una respuesta. Bueno, luego tuve que ausentarme un poco de México y eso. Y ahorita estamos retomando estas situaciones porque lo estamos viviendo. No todo es como está en la televisión. Entonces, por ahí hubo alguna situación como de series que se dieron, como novelas que se dieron, y que aumenta, y no es casualidad, aumenta ese tipo de delitos justamente en las zonas en donde está subiendo el rating de estas novelas, de estas series. No es casualidad, es repetición, es repetición. Todo lo que vamos viendo en estas situaciones se repite o lo repiten, o hay patrones que repiten los jóvenes, y nosotros no queremos que los jóvenes confundan que lo que está ahí es correcto y que hay que aplaudirle a un señor porque fue súper inteligente para lograr los millones de la vida sin haber estudiado la primaria. Entonces, ¿por qué no ponemos al revés? Hay que estudiar y tal para hacer un beneficio individual y para realizar un beneficio comunal. Eso es lo que deberíamos promover. Pero bueno, desgraciadamente volvemos a la misma historia. La cuestión económica impera. Entonces, a una televisora le da mayor rating. Ojalá que en algunos gobiernos, como era antes, de hace 20 años, que se regulaba lo que podían ver los niños o no. Y bueno, creo que lo más cruel que pude ver era el Chavo del 8 que lloraba. Pero nada más, no se veían tantas cosas tan terribles como se ven ahora, de violencia real, y no de que a mí me dolía cuando le daban el coco, ¿no? Yo decía, qué violencia tan más grave. Y imagínense ahora lo que ven los niños a las 3 de la tarde, a las 12 del día. Ustedes pueden imaginar eso y que lo repiten. Voy a comentar un caso así rapidito, no les voy a quitar mucho tiempo. Hace muchos años hubo una violación en una escuela primaria. Entonces, estas señoras hicieron manifestaciones y todo esto. Cuando a mí me cuenta una de las madres que estaba en estas situaciones y me dice, es que pasó esto, tal, y es que queremos hacer unos exámenes, tal. Me cuenta la condición del niño y yo le digo, ¿cuántos años tiene el niño? El que agrede al pequeñito, el pequeñito del kinder. Y el otro era un niño de primaria, era un kinder con una primaria que se encontraban en la misma espacio. Entonces me dice, los niños que agredieron al niño, que son 2, pero en especial uno, que fue el que agredió al niño, tal, tiene 8 años. Entonces yo he dicho esto,
dije, pobre niño, ¿qué estará viviendo? Pero ¿saben de qué? Yo a quién me refería. Al niño que agredió. No, por supuesto, la otra criaturita también era agredida, pero un niño que no ve cosas tan violentas no lo traslada de esa manera, no traslada eso. Entonces, eso fue una cosa verídica, esa es una situación que vemos y que palpamos y tal, y que conozco y tal. Pero en la televisión no conocen ustedes absolutamente a nadie de los que están ahí. Y decirle a un joven o a un niño que eso no es real, que eso es la televisión, que es muy difícil, es muy difícil. Lo van a ver. Aunque tengan un papá que de pronto les dé en conocimiento que no está correcto verlo, de pronto les va a dar curiosidad, ¿por qué no me dejan verlo? ¿Por qué no puedo verlo? ¿No? Entonces, yo creo que ahí sí se debería de regular porque es un camino muy amplio o es abrirle la puerta a que cada día haya más delitos, sean más violentos y en niños más jóvenes, en pequeñitos que ya está viendo. Aquí hemos tenido casos muy delicados. Estaba leyendo antier uno de Argentina también muy delicado de unos niños chiquitos y cometen violencia en contra de otro, chiquitos, pequeñitos. Entonces, no puede ser que alguien a los 11 años asesine a otro pequeñito, asesine a otro pequeñito de 8 años con bloques de piedra. No puede ser. ¿Qué están viendo? Eso no puede ser. Y claro que sí se debe de regular. El tipo de delitos de norte a sur es totalmente diferente, pero las condiciones de las redes de información son muy similares en América Latina. Eso sí les voy a decir, son muy similares. Y la educación también. Gracias, doctora. Vamos a abrir micrófonos para que los invitados tengan la oportunidad de conversar con De ustedes. hablar porque no los dejo hablar, doctor. Vamos a ver, ¿pueden pedir la palabra? Don Julio. Adelante, licenciado Carlos Miranda. Hola, buenas tardes para todos. Hola Blanca, ¿cómo estás? Bueno, felicitaciones otra vez. No te veo, Carlitos, ¿dónde estás? Por ahí. A ver, ¿ahí me estás viendo? No, bueno, a ver, le voy a girar aquí. Ah, ya te veo. Hola, hola Carlitos, ¿qué tal? Listo. ¿Cómo estás? Bueno, felicitaciones por la exposición, Muchísima, la verdad que siempre aportando cosas. Yo, Blanca, me enfoqué en lo que estabas hablando de esta ruptura de la policía con la comunidad, que uno lo nota obviamente porque uno desarrolla programas sobre justamente con la policía de proximidad. Y vos conceptuaste muy bien lo que se está trabajando, lo que es el territorio. ¿Vos creés que, esto es pregunta, ¿vos creés que ya en las escuelas de formación policial deberíamos proyectar o dar una cátedra sobre lo que es la policía de proximidad? Yo creo que, no creo, estoy segura. Debe haber como tres cátedras que incluyan efectivamente, o sea, no de manera efectiva, quiero decir, de manera efectiva lo que hace realmente la policía de proximidad. Y dentro de esa manera efectiva, la capacidad de cada uno y la capacitación para poder estar en esos espacios. Yo veo mucho joven con muchas capacidades de querer cambiar, de querer saber realmente qué es policía de proximidad. Entonces, yo creo que sí, debería ser obligatorio toda la capacitación de policía de proximidad, porque la ciudadanía debe tener confianza, debe volver a retomar esos valores que ha perdido y que una vez que se ha dañado y se ha roto esta estructura social, estamos viendo estas consecuencias de delincuencia, estamos viendo estas consecuencias de violencia, estamos viendo estas consecuencias de detrimento social, de detrimento económico también.
en los países, porque no hemos crecido. América Latina no ha crecido, salvo Brasil, que creció económicamente un poco, pero dentro de los aspectos sociales, no tanto. Entonces, yo creo que sí nos hace falta una buena capacitación. Ahí sí te diría, Carlitos, que esa palabrita, una buena capacitación, porque a lo mejor por ahí en otros países podrían tenerla, pero una buena capacitación realmente, que se vea, que se sepa, que los policías sepan, los mandos sepan qué es realmente la esencia de policía de proximidad, cuáles son las consecuencias que va a tener la policía si tiene una buena capacitación, las consecuencias sociales, todos vamos a ser felices. Coincido No sé totalmente con vos. Coincido totalmente con vos. Y sobre todo ahora, creo que con el aporte de la tecnología, nosotros podemos dar respuestas mucho más rápidas a aquellos barrios donde, sinceramente, donde el Estado está ausente y donde nosotros lo podemos acercar, obviamente, con una buena capacitación, con una buena práctica, con unos buenos talleres. Estoy seguro que lo vamos a poder llevar no solamente tranquilidad además a esos barrios, sino que a todo el territorio, porque eso puede ser un efecto multiplicador para aquellos barrios donde tengamos barrios peligrosos, obviamente, donde se necesita que recuperar la confianza de la policía otra vez. Así que bueno, gracias, Blanca. a ti, Bueno, hasta la... un abrazote y un beso hasta allá, y espero ya que este año nos lo podamos dar a finales de año, ojalá, cuando se acabe el COVID. Ojalá. Gracias, licenciado, y gracias, Blanca. Vamos a ver si hay algún otro invitado que desea conversar. A mí me interesa esto. Adelante, señora profesora. Blanquita, felicidades, ¿eh? Me dio un gusto y un placer verte y escucharte. Entonces, mi pregunta sería, entonces tú eres partidaria, ¿verdad? Porque en realidad la victimología se debe estudiar así como te lo digo, pero en la criminología realmente siempre yo la he visto o bueno, lo que yo he leído, se maneja mucho la conducta antisocial. La criminología la criminalidad va dirigida por autores hacia la conducta antisocial. Sin embargo, yo lo que estoy viendo ahorita, eres partidaria. Para hacer una buena investigación de la conducta criminal, tendría que ser biopsicosocial, utilizar el modelo biopsicosocial. Sí, bueno, a ver, yo voy a hacer un apartado pequeñito. Sí. Ajá. Tú lo manejaste casi en todo, ¿no? Sí. Que en realidad manejaste los factores endógenos y exógenos muy, muy importantes en todo. Hasta ahorita lo manejaste muy bien y me gustó. Pero la criminología en sí sería ahorita en la criminología moderna, pero yo en la criminología tradicional y lo que he leído no lo han relacionado tanto. Sin embargo, ahorita yo te estoy viendo muy moderno, muy, muy actual, entonces sí recomendarías a todos los criminólogos, a todos los científicos que al final de cuentas, para poder enfocar bien la acción de una persona que delinque, estudiarlo de manera como un ente biopsicosocial, para que tú determines el motivo, el origen y la dinámica de una conducta delictiva. Esa es la pregunta. A ver, a mí me gustaría, por mucho que he resumido aquí, me gustaría decir esto de forma muy humilde, de forma muy como aportación para los que están en este conocimiento. He hecho algunos estudios en otros países europeos. Hay más información de criminología general. Entonces, lo que sí me he dado cuenta y me he percatado que América Latina no tiene autores suficientes de análisis de criminología actual
no tiene investigación de política criminal. Los que hemos estudiado criminología nos ha costado muchos años, muchos años. Y sabemos que la criminología, el origen está en la prevención y en las ciencias de la seguridad. Entonces, ciencias de la seguridad como ciencia nos abarca la parte del estudio de esa conducta criminal a nivel individual y a nivel colectivo. Yo he percatado por los programas de estudio que tienen algunos países de América Latina, que hemos estado aquí impartiendo algún curso en Ecuador, en Perú, en Colombia, que nos ha tocado también en Guatemala, nos tocó también alguna situación por ahí, y México, en esa similitud. Decía, criminología. Conducta antisocial, ¿qué tal? No, nada más es conducta antisocial. La criminología tiene una vertiente increíblemente grande a partir de la seguridad. Y a partir, por ejemplo, esta parte, no puede ser que la criminología se estudie en un día, o que ahorita ya seamos criminólogos, porque yo les diga que en 4 horas somos criminólogos, no se puede. Es una serie de conocimientos, de aspectos sociales, de investigación, a partir de la criminalística general como ciencia, y que una de las ramas específicas es criminología. Tenemos también la criminalística de campo como rama, pero la criminología como rama de la criminalística general, a partir de esa búsqueda de indicios, vamos a buscar información, búsqueda de indicios, de manera ciencia, búsqueda de indicios, ¿por qué está sucediendo este tipo de delitos en cierta zona focalizada? En Ayacucho, por allá en Perú. ¿Por qué justamente en el norte hay más delito de robo a mujeres y en el sur hay más violaciones? ¿Por qué esto? ¿Por qué tal? Esa búsqueda de información la da las ciencias de la seguridad a través de la criminología. Y en estos factores, en estas colaboraciones multidisciplinarias, para llegar a la información que después se obtiene mediante estadísticas y cosas serias. Ahí la participación de nuestro amigo Carlos, que hemos tenido estas charlas, esto, más la suma de esto, nos da esta participación de estos estudios. Por eso un poquito quise darles el glosario y por eso un poquito quise separar la parte de delincuencia y la parte criminal. Delincuente o delitos que son de manera personal o de manera individual, de individuo. Un delincuente tiene unas aristas y características diferentes a un criminal. Entonces, para el apartado de la criminalidad, sí me atrevería yo a decir que la parte de la sociología criminológica y los aspectos biopsicosociales, ahí los 3, podríamos hacer un referente de un análisis y de un diagnóstico para un tratamiento en ámbito social, criminógeno, que decimos, bueno, a ver, este niño es súper lindo, voy a poner un ejemplo así muy rápido, este niño es súper lindo, pero cada que sale roba y no se le quita. En esos estudios multidisciplinarios decimos, bueno, pues le está afectando, porque creo que sí está entendiendo que está haciendo mal, le está afectando que los primos son delincuentes, el vecino roba llantas y el neumáticos y tal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Arrancarlo de ahí, cambiarlo de zona, tal, ¿no? Ese tipo de situaciones, ya estamos hablando de biopsicosociales, son los tratamientos. Aquí para las cuestiones de criminalidad, yo considero que sí, no serían solamente psicosociales, serían biopsicosociales para poder generar un diagnóstico y un análisis de información criminológica y de un perfil o poder perfilar a una persona dentro de estos esquemas, sí tendríamos que utilizar esta teoría. No Gracias. Sé, claro. Gracias a ti, amiga mía. Gracias, doctora. Vamos a ver si algún otro invitado quiere participar. Miriam, yo siempre la veo callada y ahorita la estoy viendo aquí. Pregúnteme usted lo que quiera. Aunque sea, si me gusta el café con azúcar, porque nunca he escuchado su voz. Muy buenas tardes. Gusto saludarla. Buenas tardes, Miriam. No, excelente presentación. Muy buena presentación. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Muy buena la presentación.
y agradecida. Gracias, Miriam. Rosy Quesada, desde Costa Rica. Doña Rosy, adelante. Buenas tardes. Hola Blanca, hola don Julio, compañeros y compañeras, ¿cómo están? Quizás mi participación sea un poco, no sé, pero yo le pregunto, está bien, la tecnología está afectando mucho porque los niños se van criando con una mentalidad. Usted sabe que los niños, la mente de ellos son como una esponja. Ellos absorben todo lo que ven. Ellos retienen todo lo que ven. En algún dado caso, ellos van a sacar como eso que vieron, como ese archivo que tienen ahí, me imagino yo, ellos lo van a sacar. Pero nosotros como padres, creo, y usted me corrige, si tenemos en cierta parte, no sé, como culpabilidad o algo en que ellos en un futuro vayan a ser delincuentes, qué sé yo, por nuestra crianza, no porque mi papá haya sido, porque mi mamá también, no, sino porque yo le doy poco amor, yo le doy, no le estoy dando el cariño, no le estoy dando los consejos, no estoy cortando esas cadenas, no estoy aportando para él algo bueno, no lo estoy dirigiendo por un camino bueno, sino que le estoy torciendo ese camino con no apoyarlo en sus estudios, no apoyarlo en sus sueños, no ayudarlo en lo que él quiere, sino que lo critico, lo señalo, lo juzgo, lo comparo. Entonces él, por esa manera, él tiene que buscar fuera de la casa y tal vez se va equivocadamente con compañías, con cosas que no le van a traer buenos consejos y la vida fácil para él se le es más bonita. Y puede llegar el momento donde él, qué fácil voy a ir a saltar para tener un dinero fácil, no tengo que trabajar, no tengo que madrugar. Y ahí va como sucesivamente, pienso yo, que subiendo hasta que llega a ser un criminal. No sé, usted me corrige. Muchas gracias. Gracias a usted, Rosy. Así como usted lo está planteando, no es un factor solamente, serían muchos. Aquí junte una usted. Si ese factor, además de no pertenecer a su casa, no pertenencia, es uno, ¿no? El vecino lo invita a trabajar delinquiendo en autopartes. Si es de Ecuador, es buen negocio. Si es de Colombia, en otras cosas. No, es una broma, Rosy. Luego, si además tiene una necesidad económica muy grande, pero luego también, si de pronto en algún momento le ha tenido un respeto o miedo a algún zarpazo ahí de la madre o del padre, entonces, si no se dan 5 condiciones y solamente es una porque dice, bueno, yo lo eché a la calle, tal y cual, no es un factor que pudiera determinar que delinca, porque también el ser humano tiene la capacidad de análisis y de libre albedrío. Entonces, así nacemos, dijo Maquiavelo también, ¿verdad? Así nacemos. Ya nacemos con este instinto de saber el bien y de distinguirlo del mal y de distinguirlo. Pero aquí los factores importantes para poder orillarlo, Rosy, a eso, sería que tuviera los primos y que además Rosy, la madre, dijera, pues fíjate bien, que no te vayan a agarrar y pues total, si el vecino tiene más, no se va a dar cuenta, nosotros no tenemos televisor, usted traiga sí o no, no hay problema. Entonces, ahí ya sería otra situación. Pero si no hay estos factores, no es un determinante. No sé si me he explicado a su pregunta. Sí, correcto. Si eso no hay excusa para hacer lo que es. No hay. Mire, aquí hay una situación bien interesante. Una vez dijo un amigo, muy buen amigo, sí lo puedo decir, está en Policía de Inteligencia ahora a nivel federal. Él luchó mucho por entrar ahí. Él fue mi compañero en la maestría, precisamente de prevención del delito y derechos humanos. Luego hicimos
una maestría en criminología y me lo volví a topar ahí con su esposa, muy lindos los dos, de una comunidad muy lejana y en donde la educación del padre era, usted coge algo que no es suyo y le quemo las manos con el comal, ¿sabe qué es el comal? ¿Mm? Caliente. Entonces, cuando le hacían la entrevista con el polígrafo, el poligrafista era malísimo, interpretador, el polígrafo solo no lo hace todo, y si uno no tiene esa observación y análisis, bueno, hace malas cosas. Y en la pregunta de, ¿usted tomaría algo que no es suyo? Él se ponía muy nervioso y entonces el sistema hacía esto, tuc, 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 subía. Y el entrevistador dijo, este roba, entonces este no puede estar en policía. Y luchó por esta situación. Después cuando entramos a un área de evaluador para ser poligrafista, ya digo, bueno, pues ponte la tachuela. No me escuchen. Autoridades sí hay, no. Póngase una cuestión que le cause dolor y un estado de normal para que usted ya no esté pensando en la pregunta y entonces no haga esto al polígrafo. En estas situaciones, sí hay un respeto. Sí hay un respeto. Si un niño le tiene miedo a esto, quiere decir que va a ser un adulto que no va a transgredir reglas, que no va a ser tan fácil o tan proclive a que transgreda reglas. No las va a transgredir. Ya tendría que ser pues como 40 cosas. La economía, la mamá que lo promueva, los primos que también le den auge ahí a la situación, y el tío que además, los policías que me van a oír, y el tío que sea policía para que también ellos se sientan como que no les va a pasar nada, ¿no? Serían muchas situaciones factoriales, pero uno solo, no. Un factor solo no influye. Y una buena, tampoco. Si le tienen miedo a la nalga, Gracias, doctora Blanca. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de... Terminado, perdón. Adelante, doctora. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para la doctora Blanca? Doctora, de esta forma, como presidente de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad, quiero darle las gracias y felicitarla por esta excelente ponencia. Ciertamente, si usted se fija ahí en el chat, hay comentarios muy positivos. Igual los estoy recibiendo yo acá en el chat privado de la red. Felicitarla porque hemos aprendido, hemos afinado también el conocimiento para algunos que ya están en esta línea, lo que nos permite ahora ver las cosas diferentes. Nos quedan dos cosas que a mí, por lo menos en lo personal, me han gustado. Llevar la criminología a las escuelas como una forma de enseñanza y llevar a las escuelas el tema de la policía de proximidad. Así es que en nombre de la Red Internacional, doctora, muchísimas gracias. Le agradecemos muchísimo su participación. Esperamos volverla a poder tener nuevamente acá en la red, doctora. Claro que sí, con mucho gusto y saludos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por conectarse, porque es hora de comida rica. Rosy, Miriam, que de pronto se ven por ahí, mi amiga Rosalía, mi preciosa amiga Nancy Mendociana, que ya me iré para allá ahora en verano. Muchas gracias a todos. Carlitos, hermoso. Gracias, doctora, y nos despedimos con la bendición de Dios, como siempre. Nos vemos la próxima vez. Gracias. Buenas Gracias. tardes, gracias. Miriam, Gracias. buenas tardes, igualmente Blanca y todas las compañeras. Gracias. Buenas tardes. Blanca, aquí la esperamos también. Buen provecho. Yo también las espero por acá. Muchas gracias, Blanca. Un abrazo de Argentina. Carlitos, querido, un abrazo y un beso. Gracias. Cuídate mucho. Que eso no se le niegan a nadie. Gracias a los muchachos de la Escuela Nacional de Policía de Colombia. Gracias. Mar también. Gracias, don Víctor, por la invitación. Y desde Colombia, muchas gracias a la doctora Blanca. Muy amable por tenernos en cuenta. Yo sé que para nuestros estudiantes de la Escuela Gabriel González de Policía desde Colombia fue de mucho agrado su conversatorio. Gracias. Gracias a ustedes.
Vamos a almorzar. Al almuerzo. Buen provecho. Vamos a almorzar. Gracias a Mar, que la veo por ahí, la conozco hasta ahorita. Muchas gracias por participar. Mar, ¿desde dónde nos estás viendo, Mar? Activa tu micrófono. Activa tu micrófono. De Mar, Perú. está apagado. De Perú. No la escucho. Acá tiene el micrófono desactivado. Gracias, Mar. Ahora sí, Mar. De México. Bueno, Mar, gracias. Mi compañera de Blanca en la universidad. Mi vida hermosa, yo dije, te conozco, te conozco, te conozco. Mucho gusto en verte. Claro que sí, Blanquita. No te puedo decir que estás igual, estás más guapa. Gracias. Tú también, y más enterada y más empapada de todo que nunca. Oye, don Julio, pues ya ve que a todos por ahí, ya ven que uno no puede hablar. Acá fue una excelente custodia en femeniles, entonces uno no puede hablar de más porque si dice uno nombres y apellidos, ya ven. Sí. Mucho gusto en verte. Igualmente. Saludos a todos. Marisa del Monte, ¿desde dónde nos ves, Marisa? Hola Marisa, Marisa del Monte, ¿de dónde nos ves? Nos estamos despidiendo. Bueno, doctora, hasta pronto. Hasta luego. Chao, hasta pronto, buen provecho.